Hola, hola, hola gente de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Hoy amigos tenemos un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado muchísima expectación, muchísimos comentarios y muchísimas ganas de saber más. Y por supuesto aquí estamos nosotros para darles toda la información. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, los amados, los ídolos, los protagonistas de Love is in the Air. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de lo que pasó. Exactamente como lo leyeron en el título, Hande y Kerem juntos, la cámara los cazó, mira lo que pasó. Prepárense porque les aseguro que lo que vamos a ver hoy es épico. Vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos, todo lo que se ha dicho y se ha visto sobre estos dos bombones. Y sobre todo vamos a analizar, vamos a desmenuzar cada detalle, porque como siempre les digo, aquí en mi canal nos gusta ir a fondo. Antes de empezar, y esto es súper importante, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre traigo contenido fresco, interesante y que seguro les va a encantar. Así que suscríbanse, denle al botón, y sean parte de esta gran comunidad. Ya somos muchísimos y cada día somos más. Y por supuesto dejen un like si les gusta este vídeo, y si tienen algún amigo o amiga fan de Hande y Kerem, compártanles el vídeo. Así nos apoyamos todos. Así que sin más preámbulos comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más mediáticas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. Ambos actores, gracias a su trabajo en Love is in the Air, se convirtieron en un fenómeno global. La química entre ellos en pantalla era innegable y explosiva. Y claro, el público, como es natural, empezó a soñar, a especular, a desear que esa magia trascendiera la ficción. ¿Y saben qué? Parece que el deseo se hizo realidad. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con rumores. Rumores que al principio eran eso, rumores. Comentarios en redes sociales, fotos que dejaban entrever una posible cercanía, y por supuesto, la prensa rosa, siempre atenta a cualquier detalle. Pero a medida que el tiempo pasaba, esos rumores fueron tomando fuerza, alimentados por las constantes apariciones de Hande y Kerem juntos. Y aquí es donde entra la famosa cámara que los cazó. Los paparazzis, como siempre, hicieron su trabajo y empezaron a capturar imágenes de los dos actores en situaciones que dejaban poco lugar a la duda. Fotos en restaurantes, paseos por la ciudad, viajes. La cámara no les perdonaba una. Y claro, cada foto, cada vídeo, era un bombazo que hacía explotar las redes sociales y que mantenía a los fans en vilo. Uno de los momentos clave fue cuando fueron vistos juntos en las Maldivas. Sí, amigos, nada menos que en las paradisíacas Islas Maldivas. Imagínense la escena: sol, playa, arena blanca y Hande y Kerem. Las fotos que se filtraron de ese viaje fueron de infarto. Se les veía muy cercanos, disfrutando de la compañía del otro, compartiendo risas y momentos de complicidad. Y la internet, por supuesto, enloqueció. Fue en ese momento cuando muchos confirmaron lo que ya sospechaban: estaban juntos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo se comportaban cuando la cámara estaba cerca? ¿Qué detalles nos revelan esas fotos y vídeos? Vamos a analizarlos. En las fotos y vídeos podemos ver a Hande y Kerem muy relajados, muy naturales. No había poses forzadas ni intentos de ocultar nada. Se les veía cómodos el uno con el otro, disfrutando de su tiempo juntos. Hablaban, reían, se tomaban de la mano, pequeños detalles que para los ojos de los fans lo decían todo. Por ejemplo, en una de las fotos se les ve compartiendo un helado. Kerem le da una cucharada a Hande y ella, con una sonrisa, acepta el gesto. Un simple gesto, que transmite muchísima intimidad y confianza. En otro vídeo, se les ve paseando por la playa, tomados de la mano, hablando animadamente. Se nota una conexión, una química palpable. Y no solo eso. También se les ha visto en otros lugares, como en conciertos, cenas con amigos, e incluso en eventos públicos. Siempre juntos, siempre sonrientes, siempre demostrando esa conexión especial que tenían.
Claro, también hubo momentos de tensión. Por ejemplo, cuando se les preguntaba en entrevistas sobre su relación. Al principio, ambos eran muy cautos, muy evasivos. No confirmaban ni negaban nada. Pero poco a poco sus respuestas fueron cambiando. Empezaron a hablar de su amistad, de lo bien que se llevaban, de lo importante que era el uno para el otro. Un claro indicativo de que había algo más. Otro detalle importante son los comentarios que se hacían en redes sociales. Fans, por supuesto, eran los que más hablaban, los que más especulaban. Pero también hubo mensajes de apoyo de otros actores, de amigos cercanos, que daban a entender que la relación era más que evidente. Pero, ¿qué hay de los detalles que no vemos? ¿Qué nos cuentan las fuentes cercanas a Hande y Kerem? Según varias fuentes, la relación entre Hande y Kerem fue evolucionando de forma natural, desde la amistad hasta el amor. Se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air, gracias a la convivencia, a compartir experiencias, y a la química innegable que tenían. La conexión era tan fuerte que no pudieron evitar enamorarse. También se dice que ambos son muy protectores de su intimidad, que prefieren mantener su relación lejos de los focos mediáticos. Por eso trataron de llevar su relación de la forma más discreta posible. Y por supuesto, no podemos olvidar la opinión de los expertos. Psicólogos expertos en lenguaje corporal analizaron las fotos y vídeos de Hande y Kerem y coincidieron en que la conexión entre ellos era real, auténtica. En sus gestos, en sus miradas, se podía ver una atracción genuina, un afecto profundo. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Hande y Kerem son, o al menos fueron, una pareja. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo indica que hubo una relación romántica entre ellos. Segundo, que la relación fue muy importante para ambos. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su tiempo juntos. Tercero, que la relación fue privada. Ambos trataron de mantener su intimidad, de llevar su relación lejos de los focos mediáticos. Y cuarto, que la historia de amor de Hande y Kerem fue un éxito. A pesar de que ya no estén juntos, la conexión que hubo entre ellos, la magia que compartieron, quedarán grabadas en la memoria de los fans para siempre. ¿Pero qué pasó con la relación? ¿Por qué terminaron? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Nunca se ha confirmado públicamente el motivo de la ruptura. Sin embargo, se han barajado varias hipótesis. ***** La presión mediática **** La fama, el constante acoso de los paparazzis, y la presión de los fans pudieron haber afectado la relación. Diferencias de personalidad a pesar de la conexión que tenían, quizás sus personalidades no eran compatibles a largo plazo. Prioridades profesionales ambos tienen carreras muy exitosas, y quizás sus agendas no les permitían dedicarle el tiempo y la atención necesaria a la relación. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. Una decisión difícil sin duda, pero que seguramente tomaron pensando en su felicidad. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo se han comportado Hande y Kerem? Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, con mucho éxito. Hande ha protagonizado varias series y películas, y Kerem también ha tenido proyectos importantes. Han demostrado ser grandes profesionales, y han sabido manejar la situación con mucha madurez y respeto. No han hecho declaraciones públicas sobre su relación, ni han hablado mal el uno del otro. Han mantenido una actitud discreta y respetuosa, lo cual habla muy bien de ellos. Y por supuesto, los fans siguen soñando con una reconciliación. A pesar de la ruptura, la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque es poco probable, no se descarta que en el futuro, Hande y Kerem puedan volver a estar juntos. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de pasión, de éxito. Una historia que a pesar de la ruptura, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría resumir los puntos más importantes que hemos visto hoy. Hemos analizado la relación entre Hande y Kerem, desde los rumores iniciales hasta las fotos y vídeos que los cazaron. Hemos visto la conexión especial que tenían, la química innegable que los unía. Hemos hablado de las posibles razones de la ruptura, y de cómo han afrontado la situación.
Asterisco y sobre todo hemos recordado la magia del Love is in the Air y el impacto que Ande y Kerem tuvieron en el mundo. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta inmersión en la historia de Ande y Kerem. Me he divertido muchísimo preparándolo y espero que ustedes también. Muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad valoro muchísimo su tiempo, su apoyo y su cariño. Son lo mejor. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Ande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y siempre respondo. Así que no duden en dejar su opinión. Y para finalizar, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Ande y Kerem que conozcan. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre hay contenido interesante y siempre hay algo nuevo que descubrir. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.